Dosis de Ignacio. En este caso, Ignacio, no lo voy a presentar porque ya lo conocemos, va a desarrollar medición cuantitativa del retorno de la inversión en los procesos de capacitación, un tema que nos involucra a todos, ya que es una manera de demostrar cómo es que impacta los resultados de la organización. Repito el aviso parroquial, a las 14:30 ya arranca la primer ponencia de la tarde. Quiere decir que 14:15 más o menos vamos a estar con los sorteos. La entrega de los premios es como siempre, el que está se lo lleva, el que no está sigue participando, ¿no? Bien, muchas gracias y los dejo con Ignacio. Bueno, disculpen ustedes la sobredosis, trataremos de ser particularmente breves, así no atrasan el almuerzo, que es muy importante. Lo primero que me interesa de esto es enfocar dentro de lo que es el marco de las organizaciones hoy, cuál es el problema que tenemos frente a la capacitación. ¿Qué nos ocurre hoy? Tenemos necesidades crecientes de capacitación. Cada vez las cosas cambian más rápido. Nos cambian el sistema operativo, nos cambian la herramienta de programación, nos cambian la versión del RP, las cosas cambian rapidísimamente. Y la gente necesita aprender. Y aprender y estar trabajando al mismo tiempo es muy complicado. Entonces, nos encontramos en la necesidad de aprender nuevas metodologías, de aprender nuevas cosas permanentemente. ¿Qué más? El personal nos rota, ¿sí? Sobre todo capacito a la gente y se me va. Entonces, me ponen la disyuntiva, ¿lo capacito o no lo capacito? ¿Cómo es esto? Bien. El personal rota, al nuevo le tenemos que volver a enseñar. O quizás lo tomamos para que sepa algo nuevo y se nos vuelve a ir. ¿Sí? La rotación de gente, sobre todo en cosas tecnológicas, es cada vez más rápida. La capacitación, les decía, resulta una espada de dos filos, aumenta la movilidad laboral de la gente, con lo cual parece que, si bien yo quizás lo fidelizo en la organización dándole una capacitación, y quizás mejor que con un aumento de sueldo, hace que se me vaya o me obliga a un aumento del sueldo más importante. Y no se tiene claro, esto es un problema que escapa a la capacitación, cómo hoy valorizar a los elementos intangibles. Es un problema que ya existe en la contabilidad y vuelve muy malditas las discusiones acerca de gastar en intangibles. Normalmente la gente de comercial tiene carta blanca, pero la gente de recursos humanos está mucho más lejos de tenerlo. Y entonces, por cada piso de capacitación hay que pelear. Y si pelear por los recursos es difícil y justificar la capacitación es difícil, por su valor que tiene, mucho más difícil es cuantificar el retorno de la inversión que esa capacitación produce. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? ¿Cómo se hoy miden los departamentos de recursos humanos las capacitaciones que dan? Bueno, tratan de poner indicadores. La moda hoy es ponerle un indicador a todo. Muy bien, fantástico. Entonces miren, cantidad de horas hombres dedicadas a capacitación por empleado. Tendrá mucho más que el año pasado, vamos bien. Espere, ¿en qué lo capacitan? La duración, ¿sí? Tomaron un curso de 150 horas. ¿Eso es bueno en sí mismo? Depende del curso. Si lo tomaron acá, no es lo mismo que si lo tomaron en otro lado, por ejemplo. ¿Qué más? El presupuesto asignado, el presupuesto ejecutado. Obviamente, no haber ejecutado el presupuesto asignado puede ser una macana, pero haber ejecutado el presupuesto en sí mismo, eso es lo plata gastada. No estamos seguros del retorno. Y después, asistencia, desgranamiento. Cuando uno ve que la gente se va, se angustia. Dice, no, le estamos diciendo pavadas, se dieron cuenta. Bien. Y por último, encuestas de evaluación, las cuales vienen bien, pero de repente tampoco son la piedra de toque, porque la gente puede quedar muy contenta de la capacitación recibida, porque eso los habilita para conseguir un trabajo en otro lado, y la capacitación fue buenísima para la empresa que los recibe, porque para esta fue un desastre. Entonces, ojo con estas medidas tradicionales. Lo que suele hacer esto es que prevalezcan las modas. La gente de recursos humanos quizás no tiene las competencias técnicas para poder juzgar qué está necesitando. Entonces, sigue las modas. Hoy todo el mundo está estudiando cursos de .NET, demos capacitación en .NET. Y capaz que a esta organización en particular le convenía algo más orientado a alguna herramienta libre, por algún motivo. Bueno, entonces seguir la moda no es la mejor idea.
Y después, la ausencia de considerar el ciclo de vida de la capacitación. Yo la doy porque después con esa capacitación quiero que la gente haga algo en algún tiempo. Si yo no la veo en ese contexto, me equivoco de medio a medio. Y entonces esto nos empieza a dar en la primera idea. ¿Cómo podríamos medir el retorno de inversión de la capacitación? Lo primero es entendiendo el para qué, ¿sí? Nosotros damos una capacitación porque queremos que alguien haga algo mejor. Entonces, poner el foco en la productividad que voy a esperar de los recursos. Esa productividad podrá ser de dos maneras. Estoy dando una capacitación en gestión de proyectos, por ejemplo, y voy a ver que los proyectos se gestionan mejor. Menos atrasos, menos problemas de calidad, menos sobrecostos. Y voy a tener cosas concretas. De hecho, la capacitación en gestión de proyectos, como propone medir el resultado de los proyectos, es algo privilegiado porque tiene interconstruido los propios elementos necesarios para procesar la medición. Pero no me liberan, como vamos a ver, del compromiso de proponerlos. Muy bien. Primer paso para una medición de la capacitación, definir los objetivos. ¿Para qué voy a capacitar a la gente? Entonces, primero pondré un concepto amplio. Después de eso, voy a definir las métricas con las cuales esa capacitación, ese efecto lo voy a medir. Entonces, voy a decir muy clarito, voy a tomar de todas las tareas relacionadas con proyectos que se completaron dentro de este mes, la cantidad de días de atraso. Y eso me da un número. O lo puedo tomar en términos relativos o en términos absolutos. Deberé construir un indicador que sea representativo de mi problema. De manera de no engañarme a mí mismo. El indicador es el primero. ¿Sí? Yo primero defino cómo me voy a pesar, después me subo a la balanza. Si hago al revés, les aseguro que manipulo mi peso de una manera divina cuando tenga que hacer dieta. Si el indicador se define primero. Bien. Y después también tengo que definir las métricas de lo que voy a mantener. Yo no puedo decir, bueno, no quiero atrasarme más. ¿Sí? Me quedo con eso. Y no digo que no quiero gastar más de lo que estoy gastando. Y no digo que no quiero empeorar la calidad. O sea, junto con métricas sobre las que uno actúa para cambiarlas, hay métricas que uno se compromete a no empeorar. Si no, es muy fácil, la naturaleza humana siempre nos lleva a hacer trampa. Por ejemplo, para poner de vuelta mi peso, digo, voy a bajar de peso y empiezo a fumar. ¿Sí? Es una forma, pero les aseguro que quizás no es ideal. Bien, ¿qué más tenemos? Después de haber definido las métricas que quiero mejorar y haber definido las métricas que quiero mantener, obtengo mi línea de base. Esto es el punto de comparación. De acá parto. Si no tengo una línea de base, es muy fácil para mí creer que yo hice mi proyecto, capacité y ahora todo el mundo es mejor. ¿Sí? Es más, todos me lo van a decir, pero no va a ser más que un sueño compartido. Cuando uno no mide algo, es muy fácil creer que lo hace perfectamente. Bien, tenemos la línea de base de las métricas. Después le vamos a asignar un valor económico a las métricas. Con nuestro mejor criterio vamos a decir, el día de atraso me cuesta tanto. Cada issue de calidad que me levantan me cuesta tanto. Por ejemplo, un 10% del presupuesto de marketing. Es muy interesante, los conflictos de calidad, como me surjan del lado del cliente, puedo pensar fácilmente que me cuestan en imagen. ¿Cuánto me cuestan en imagen? Algún porcentaje del presupuesto de marketing. Es una buena medida. Esto lleva a, digamos, que la gente se cuide más, porque cuantifica a los problemas. Le asignamos valor económico a las métricas. Al asignarle valor económico a las métricas, lo que yo recupere me va a permitir tener como si fueran ingresos que voy a asignar o a imputar al proyecto. ¿Qué más tenemos? Tendremos que después medir el desarrollo de la capacitación. Todo lo que estamos proponiendo no significa que dejamos de controlar la asistencia, que dejamos de controlar el desgranamiento, que dejamos de medir si la gente aprendió algo o no. Eso también lo vamos a necesitar. Porque aunque nos mejoren las métricas y después sacamos la conclusión que la gente no aprendió nada, es muy difícil que podamos atribuírselo al proyecto y asignarlo como un retorno de la inversión. Por eso medimos los conocimientos adquiridos y obtenemos las métricas ahora posteriores a haber dado la capacitación. Estos son los pasos. Definimos objetivos, definimos las métricas, a impactar, a mantener.
Tomamos la línea de base, ¿de dónde partimos? Porque si no, no podemos comparar. Y al final vemos a dónde llegamos. Y ahora ahí se metí la mano. Bien. Ahora bien, lo aplicamos a proyectos. Le decimos, reducir los apartamentos en tiempo. Es un objetivo razonable. No queremos que los proyectos duren más de lo planificado. Muy bien. Es un punto. Reducimos los apartamentos en costos. No queremos que los proyectos nos cuesten más de lo que estamos planificando. Sobre todo si yo vendo proyectos, el segundo me hace perder plata a lo pavote. Y finalmente, mejorar la calidad percibida por los clientes. Otro punto posible. ¿Qué más? Define entonces las métricas a impactar. Atraso relativo, sobrecosto relativo, calidad percibida. Y digo, ¿cómo las voy a calcular? Porque si no, no son métricas. En el caso de, después también defino métricas a mantener. No quiero perder mi contribución. Esto es, de cada 100 pesos que cobro por ejecutar proyectos, que no me cueste más de 50 pesos, no me cueste más de 80 pesos pagar los recursos que hacen el proyecto. Porque puede ser muy fácil decir, mejoro comiéndome mi contribución. ¿Bien? Entonces sí, hago los proyectos más en tiempo, con menos imprevisiones, pero resignando ganancias. No es tampoco el objetivo. O achicando la facturación. Hago proyectos más caros. ¿Sí? Entonces, claro, mantengo la contribución. Pero ¿qué ocurre? Hay menos mercado para proyectos más caros. Entonces vendo menos. Como empresa que vendía proyectos, estoy en el horno de vuelta. No es algo que pueda tomar. O me concentro en proyectos de cobrabilidad más dudosa. Le vendo a los que, como no me van a pagar, me pueden comprometer cualquier precio. Son métricas que debieran estar estables. Si yo no tengo cuidado en definir cuáles son las métricas que tienen que quedar estables, siempre terminan absorbiendo el impacto de la acción que yo quiero hacer. Esto es crítico siempre que uno se anda objetivos. Tener cuidado con las cosas que no tienen que modificarse, que son muchas y requieren experiencia e imaginación. Seguimos. Obtener la línea de base. Acá tenemos que tomar las métricas diferentes a lo largo del tiempo. Todas estas cosas, fíjense que son promedios. Los promedios tienen una dispersión propia. Tenemos que saber claramente cuáles son esas dispersiones, porque si no después estamos comparando sombras en la oscuridad. Las cosas se movieron, pero no sabemos si se movió dentro de la dispersión o se movió porque mi capacitación causó un efecto, con lo cual pierdo total autoridad moral para aducir cualquier beneficio. Tener la certeza sobre las estacionalidades. Si uno agarra los atrasos de los proyectos, es muy fácil que en la zona de las vacaciones de verano tenga atrasos más largos. ¿Por qué? Y bueno, pues yo cuento días, pero en realidad los días trabajados son menos. Por gente del proyecto, por gente que está fuera del proyecto. Por proveedores, por gente que me tiene que definir cosas que eran difíciles de evaluar. Bueno, me puede pegar, entonces tengo que ver si tiene algún tipo de estacionalidad la actividad en la que estoy involucrado para tenerla en cuenta, porque si no, midiendo con la estacionalidad puedo creer que mejoro y estar empeorando, puedo creer que empeoro y estoy mejorando. Me puedo engañar fácilmente, la estacionalidad la tengo que tener en cuenta. El grueso de las actividades humanas tienen una figura de estacionalidad a lo largo del año, a lo largo de la semana, a lo largo del día, y debemos tener en cuenta esos ciclos. Y asegurarse de conocer las dispersiones estadísticas. Sin eso, nunca podemos estar seguros que las diferencias que observamos son significativas. ¿Qué más necesitamos? Le asignamos valor económico a la métrica. Por ejemplo, un día de atraso vale 2 veces el valor del proyecto dividido por su duración planificada. Le damos un peso para tener un número. Todo esto lo definimos antes de arrancar los proyectos, antes de arrancar la capacitación, de manera de después ser honestos con nosotros mismos. Si uno va a dibujar las métricas después de que obtuvo los resultados, eso no tiene ninguna credibilidad. Para el sobrecosto la valoración es directa. Me costó 10 pesos más, eso me castiga en 10 pesos. Me ahorré un sobrecosto promedio que tenía en 100 pesos respecto de lo que eran los proyectos históricamente, bien, eso me cuenta de manera directa. Y por cada punto de variación de la calidad percibida, tomo algún porcentaje del presupuesto de marketing. ¿Qué más nos involucra? Bueno,
Medimos el desarrollo de la capacitación. Acá tenemos en cuenta la asistencia, tenemos en cuenta los conocimientos que la gente va adquiriendo, las cosas tradicionales. Medimos los conocimientos adquiridos. Esa medición puede hacerse de muchas maneras. Lo pueden medir los propios participantes. Los participantes dicen, aprendí poco, mucho, nada. Es una opinión, no despreciable. Los puede medir el instructor. El instructor, en base a lo que dio, les prepara una pruebita, la distribuye el último día y ven lo que salió. Es otra medición. Agrega cosas respecto de la medición de los participantes y esconde otras. Por los jefes directos. Los jefes directos pueden ver, pueden tomarle la prueba. Eso de algún modo evalúa la capacitación como un todo, dejándolo fuera al instructor. Y impide que el instructor dibuje en un sucio convenio con el propio alumno. Yo te pregunto lo que yo te di, pero esto carece de valor universal. A veces esto se da. Cuando la evaluación es de un tercero, de esto uno se libera, en cierta medida. Y por último, terceros ajenos, que no sea el propio jefe directo, porque a veces que sea el jefe directo el que evalúe mete cierto ruido, porque puede sentir que la gente que está creciendo le pisa el poncho. Entonces, a veces, dependiendo de las circunstancias de la organización, puede convenir una medición de terceros ajenos, que no sean ni el que dio el curso, ni el que lo recibió, ni el jefe directo. ¿Qué más nos interesa? Bien, obtener las métricas posteriores. Acá tenemos que tener en cuenta los tiempos característicos. Si yo doy una capacitación hoy, los efectos no se van a ver mañana. Porque, por ejemplo, yo hoy le enseñé a planificar y mañana sigo viendo atrasos en los proyectos. ¿Pero por qué? Y porque todavía están con las planificaciones viejas. Tengo que tener en cuenta de cuáles son los tiempos en los cuales se empieza a manifestar. Entonces vamos a tener un tiempo en el cual el indicador empieza a mejorar a medida que se va implantando la práctica que enseñé, y después podemos contar con un pequeño tiempo en el cual ya hay olvido. La organización empieza a cambiar, la gente que recibió la capacitación se va, pasan otras cosas, y entonces tenemos como una crecida relativamente rápida y una evaporación lenta. Bueno, hay que saber en qué lugar estamos midiendo, hay que ser conscientes de los tiempos característicos. Hay que tener en cuenta la estacionalidad, les decía. Si no tenemos en cuenta la estacionalidad, podemos equivocarnos groseramente al hacer la medición. Probablemente necesitamos entonces varios ciclos para haber detectado cuáles son las variaciones estacionales del parámetro que estamos midiendo y buscar las diferencias significativas. Ahora vamos a tratar de explicar eso un poco mejor. Por ejemplo, cuando miramos los tiempos característicos decimos, di la capacitación acá, en el mes 0, y vemos cómo el atraso promedio va bajando respecto de lo que era mi línea de base. Seguimos. Estacionalidad. Fíjense, tenemos una concentración de los atrasos a principio de año respecto de nuestra línea de base. Yo la capacitación la doy, no sé, en marzo, y veo que empieza a bajar, no me puedo creer que mejoré como un campeón. No me puedo apropiar de esta ventaja. Tendré que hacer mi ventaja comparativa a la curva estacional tradicional. O sea, tendré que ver que este año el atraso bajó más rápido. ¿Sí? Pero no me puedo apropiar de esa ventaja, porque esa ventaja ya está. ¿Me siguen? Después ver diferencias significativas. Nosotros teníamos un determinado valor después de la capacitación, acá, pero que tiene esta dispersión estadística. Lo que estamos seguros es de que hay un determinado porcentaje, que fijamos con un nivel de confianza, de probabilidades de que si yo volviera a medir, el número me cayera en este intervalo, la zona colorada del gráfico. Ahora bien, ¿dónde estaba la línea de base? La línea de base estaba acá, que también tenía una dispersión estadística. O sea que si yo volvía a medir la línea de base, tenía el mismo nivel de confianza de que me cayera en la zona verde. En este caso, ¿cómo son la zona roja y la zona verde? Disjuntas. Cuando la zona roja y la zona verde son disjuntas, entonces, dentro del nivel de confianza podemos estar seguros de que la medición es distinta. En este caso, si fuera un atraso relativo, estaría hablando de una mejora. Ahora se atrasan menos. Pero si las zonas se hubieran tocado, no podíamos estar tan seguros que hubiera una mejora. Y si un intervalo quedaba totalmente metido dentro del otro, no estábamos nada seguros de cuál era la mejora. Bien, independientemente de que un número sea más grande o más chico que el otro. En dónde están los centros de los intervalos puede importar poco. Bien.
Otro tema es mirar correlaciones. Esto es muy importante. Uno tendría que mirar entre los distintos PMs, por ejemplo, que hicieron la capacitación y que adquirieron distintos niveles de conocimiento medidos de las 4 formas que yo les cité, cuánto fue la mejora del indicador. Y si tengo una figura así, en el cual parecen los puntos razonablemente alineados, tendré algún derecho a pensar que entre la mejora del indicador y la capacitación que di hay correlación. Pero si lo que tengo es una gran nube de puntos, entonces quizás tendría que buscar la verdadera causa de la capacitación en otro lado. Entonces con esto hay que ser cuidadoso. Si no se hace este control, es muy fácil que estemos apropiando para nuestra capacitación ventajas que no tenían que ver. Poder mostrar esto es un fuerte indicio, no prueba, porque la estadística nunca da prueba de causa, pero es un fuerte indicio de que hay correlación. Muy bien, entonces, juntando las variaciones de los indicadores con la cuantificación que propusimos para ellos, podemos agarrar y calcular ahorros. Esos ahorros los sumamos y esos ahorros hacen las veces del retorno de la inversión. Ahora bien, si nosotros decimos que la organización tiene planificados hacia el futuro una serie de actividades tipo proyecto, entonces podemos esperar extrapolar a ese futuro esta mejora de los indicadores. Esa extrapolación de esta mejora de los indicadores la cuantificamos también. Y eso nos da una serie de ingresos futuros que vamos a poder meter en una suerte de flujo de caja proyectado. Con ese flujo de caja estamos en condiciones de calcular todos los indicadores que les gustan a los financieros para evaluar proyectos. Una TIR, un VAR, un periodo de repago, lo que ustedes quieran. Y todo justificado estadísticamente. Es la mejor forma de entenderse con los muchachos de finanzas, cuando uno les habla en su idioma. De esta manera hacemos que la gente de recursos humanos tenga las herramientas necesarias para demostrar que capacitar es ganar plata, que es lo que necesitan para tomar esta decisión con algún nivel de tranquilidad. Y así lo veo. ¿Preguntas? Nada. Pues muy bien. Buen provecho.